para siempre, mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él. El tema de hoy, pues bueno, la sabiduría la da Dios. Ese es el tema del día de hoy. La sabiduría la da Dios de la más alta calidad. ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, quiero comentarte algo rápidamente de esta epístola de Santiago. Santiago no habla de cómo llegar a ser un buen cristiano, sino Santiago nos dice cómo se debe de comportar un cristiano. Esta epístola refiere mucho de los asuntos de cómo nuestra conducta debe de ser ante el Dios vivo. ¿Estamos de acuerdo? Santiago escribe asuntos que se relacionan con nuestra conducta, cómo debe de ser nuestro comportamiento. Por otro lado, pues bueno, dándote esta introducción, es un libro que bueno, lo escribe Santiago, que fue un predicador simple, preocupado por la gente, de lo que hacía, dónde vivía. Él estaba siempre atento a lo que la comunidad cristiana estaba haciendo y le gustaba mucho esta parte, predicar. Es una epístola que se ha definido como un libro que menos refleja a Cristo en su mensaje. Sin embargo, encontramos en esta epístola fundamentos claros sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, exhorta a los lectores a ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. En términos generales, esta epístola nos está hablando al pueblo de Dios, a ti y a mí, dándonos instrucciones contundentes de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Y bueno, vamos a iniciar. Ya entrando en el texto, voy a empezar desde el 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La vida del cristiano siempre va a estar metida en pruebas. Todo cristiano vive sucesos que lo llevan a procesos de un desarrollo espiritual. ¿Me explico? O sea, cuando nosotros nos hallemos en alguna dificultad, dice Santiago, no estés triste, como antes lo hacíamos en el mundo. Antes en el mundo pues nos desventurábamos consultando fuentes, conmiserándonos, estando aislados, sintiéndonos solos y demás. El cristiano cuando ha nacido de nuevo ya nunca más se siente solo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces de ahí parte, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Antes estábamos solos y las dificultades nos apremiaban y así nos sentíamos. El día de hoy siguen habiendo pruebas, hermanos. Seguimos teniendo dificultades en nuestro diario vivir. Sin embargo, hoy las podemos afrontar con un júbilo, porque está con nosotros, ¿quién, hermanos? Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces, si está Cristo Jesús, eso nos tiene que producir un sentimiento de que estamos identificados con Él y que por Él y para Él y con Él son todas las cosas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Implica, hermanos, que cuando nosotros perseveremos, tenemos que descansar en las promesas. Aquí lo hemos hablado algunas veces. El cristiano descansa en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Implica esto, hermanos, cuando nosotros estemos bajo la prueba, eso va a producir en nosotros paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros velamos o descansamos en las esperanzas de ¿quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces recordemos esto, porque la paciencia es una cualidad que se requiere cuando existe adversidad, cuando hay tentación. Ahorita que se hablaban de misiones, incluso cuando hay persecución. La paciencia nos impide caer en el desánimo de la fe, probada, que crece en cada uno
de nosotros. A veces las tribulaciones nos pueden generar dificultades, hermanos, y eso siempre lo tenemos que focalizar a estar en la esperanza de que somos más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo. El 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo que tenemos que ser maduros, que el proceso de los creyentes tiene que tener una evolución, que tenemos que descansar en esas promesas y que tenemos que dar testimonio de las mismas. Ya no solamente a nosotros mismos, sino a la gente que nos rodea, tenemos que seguir mostrando que nuestro carácter sigue identificado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Y aquí quiero llegar al meollo de la prédica del día de hoy. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra, hermanos? Pídanle a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El tema es ese: Dios da la sabiduría de la más alta calidad. Anteriormente, cuando no era uno en el cristianismo, cuando no sabía uno de la palabra de Dios, pues uno consumía muchas filosofías de invención humana, teorías, pensamientos, dogmas de fe y demás, que sí nos daban un conocimiento. Pero recordemos, hermanos, ¿cómo es nuestra naturaleza? Caída. ¿El hombre puede ser sabio sin Dios? Puede obtener conocimiento y puede obtener la sabiduría que te da este mundo, ¿sale? Pero ¿cuál es el resultado de la sabiduría del mundo? Pues cada vez más polarización, cada vez más racismo, cada vez más decadencia. En otras palabras, hermano, pues simplemente es seguir lidiando con el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. Mucha gente allá afuera sigue muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque sigue consumiendo sus propias ideas, sus propios paradigmas de vida, y eso interrumpe en un proceso o un desarrollo espiritual, porque sencillamente no se ha nacido de nuevo. Aquí habemos personas que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, ¿sí o no? Y en la mañana lo decíamos, y nos tenemos que identificar cuándo fue el día que usted y yo nacimos de nuevo. Tienes que saber en qué día, en qué momento el Espíritu Santo te reveló tu posición como humano con relación a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una persona nacida de nuevo puede entender esto, hermanos? Sí. ¿Una persona no nacida de nuevo lo puede entender? No. De hecho, no se les hace difícil, se les hace imposible, porque esto lo revela ¿quién, hermano? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sale? Entonces, una persona nacida de nuevo, lo primero que tuvo que haber hecho es el arrepentimiento. Una vez que hubo arrepentimiento en su vida, hubo un cambio de dirección y empezó a entender que Dios es su autoridad inmediata. Empezó a entender que Él está por debajo de lo que representa a Dios, y empezó a entender que el conocimiento humano no es la respuesta para el desarrollo de su alma. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ya tuvo arrepentimiento, ya cambió de dirección, y entonces sí, Proverbios nos dice, ¿cuál es el principio para obtener la sabiduría? Tener temor de Dios. ¿Qué implica eso? Precisamente lo que te estoy comentando. Implica identificar quién es Dios, el lugar que le corresponde como autoridad de nosotros, darle su respeto y su lugar. Santiago aquí nos está diciendo, hey, vas a tener pruebas, hey, la vida está llena de dificultades, hey, tú hermano cristiano, aquel que ya nació de nuevo, aquel que sabe, aquel que está en el camino de nuestro Señor Jesucristo, hey, tienes que saber que tienes que pedirle a Dios cuando vengan las pruebas, sabiduría. Y el cristiano tiene que entender que la respuesta de muchos de sus problemas descansan en la misma palabra de Dios. ¿Te sientes triste? ¿Qué tengo que hacer? Consulta, ¿qué dice Dios cuando esté triste?
Cuando tenga un éxito, ¿a quién le debo de dar honra y gloria? Oye, es que me está sucediendo esto en mi matrimonio. ¿A quién tengo que consultar, hermanos? La misma palabra de Dios. ¿Vale? No puede haber hermanos que estén consumiendo el TikTok o no sé, o otras fuentes, porque al final del día se diluyen en otras corrientes que pueden ser permisivas o cómplices incluso de tus negligencias o fechorías. Si hemos identificado a nuestro Señor Jesucristo y eso nos ha dado el gozo, tenemos que continuar en el camino de la fe que obra, pidiéndole sabiduría a Dios para que Él nos muestre cómo actuar. Una vez que he reconocido a nuestro Señor Jesucristo, he tenido temor de Él, le doy su respeto, su lugar. ¿Qué pasa en aquellos hombres que reconocen a nuestro Señor Jesucristo y continúan la fe que obra, hermanos? ¿Qué pasa? Dice Proverbios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y los guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente, dice Proverbios, hermanos. Tengo que ser un poco insistente, o más bien insistente en esta parte, hermanos, el cristiano tiene que buscar en la misma palabra de Dios la salida a las dificultades que se presentan. Cristo mismo, cuando fue tentado, ¿cómo contrarrestó al demonio cuando estaba en el desierto, hermanos? Con la misma palabra. El cristiano tiene que entender que la sabiduría de Dios ya está plasmada, ya está dada, ya está entregada para nosotros, ya está inspirada por el Espíritu Santo, y que necesariamente tenemos que buscarle, consultarle, para que Él nos siga dando de su sabiduría. Si guardo sus mandamientos, evidentemente Dios dará inteligencia, dará abundancia, dará congruencia en nuestro camino, nos hará ser sabios. El tema está cuando nosotros queremos ser cristianos y no consultamos la palabra de Dios, sino prefiero ahora mejor irme al consejo de la vecina para poder solucionar un problema que Dios mismo nos da la facultad para poderlo resolverlo conforme a su guía. Muchas veces esto implica, hermanos, la oración. Dice aquí Santiago, pídela. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedirla. Y eso obedece necesariamente a orar. ¿Cómo está la oración el día de hoy, hermanos, con nosotros? ¿Cómo está tu relación con Dios con el tema de la oración? ¿Qué se pide, hermanos? ¿Qué se entrega? ¿Qué dificultades hay? En otras palabras, no puede haber cristiano que diga, sí, Dios, sí creo en ti, pero tú pásate de atrás, yo voy guiando mi vida. Es al revés, hermanos. El que tiene que ir enfrente es Dios y nosotros continuar. Si es que queremos ser sabios, si queremos tener inteligencia. ¿Sale? Algo que es importante que tenemos que aclarar es que el temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a un tirano o a un dictador. Porque hay gente que dice, es que yo no hago oración, ¿por qué? Pues es que siento que Dios me va a castigar. ¿Sale? Recordemos que tenemos a un Dios que es tremendamente rico en misericordia, que día con día nos dice, hey, yo estoy aquí contigo, hey, yo te amo, hey, todo lo que hago lo hago por ti, hey, de tal manera yo amé al mundo que ¿qué hice? Envié a mi propio Hijo para que creyeras y fueras salvo. Dios sigue exhortándonos día con día en su misericordia, diciéndonos, hey, no sientas que estoy desvinculado a ti, por el contrario, entiende que yo te amo, que soy bueno contigo y que lo que tú me pidas en la justicia de nuestro Señor Jesucristo se te dará.
¿no? Lo veíamos en la mañana, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a dar. Y en el tema de la sabiduría aplica lo mismo, hermanos. Si estamos con nuestro Señor Jesucristo y continuamos en esa convivencia con Él, las tribulaciones, las pruebas, las situaciones que se presenten, se pueden resolver con su misma palabra, bajo la guía de su Espíritu Santo. Porque más adelante dice Santiago, en el 6, pero pida cómo. Hay que pedir con fe, hermanos. No dudando de nada, hermanos. O sea, en otras palabras, ¿quiere usted ser sabio? Necesariamente usted obedece a que tiene que descansar en su Señor. A que tiene que depositar su confianza en ¿quién? En Cristo. Dice, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. ¿Qué es la fe, hermanos? Es la certeza de lo que se espera. ¿Sale? La convicción de lo que no se ve. ¿A quién esperamos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién tenemos que descansar nuestra fe? En Él. ¿En quién tenemos que pedir la sabiduría? En Cristo Jesús. A Él es al que le tenemos que consultar. Dice, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Santiago nos lo dice de otra manera, un poquito más fuerte. ¿Sale? No dudes. No seas tibio. Se oye fuerte. Dice la palabra de Dios, o frío o caliente. Tibio no. Tibio nos va a vomitar Dios. No lo digo yo, hermanos. Es palabra fuerte, palabra contundente. Podríamos caer en un legalismo, decir, ay, es que está muy fuerte eso. No, hermanos, es al revés. Nos invita Santiago a que precisamente estemos contundentemente haciendo las cosas bajo la voluntad, pero sobre todo bajo la consulta de Dios mismo, si es que queremos ser ¿qué? Sabios. Necesariamente para ser sabios implica tener disciplina. ¿Qué es eso? Reconocer a Dios, sujetarme a sus principios, guardar sus mandamientos. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus ¿qué, hermanos? En todos sus caminos. Es fuerte esta parte. Nos dice Santiago, bueno, el cristiano debe demostrarse no con una doble moral. Tiene que mostrarse en su posición que le corresponde. En su necesidad tengo que reconocer a Dios como la sabiduría, la más alta calidad de sabiduría, la cual, hermanos, esa nos va a llevar a su gloria. Yo les comentaba hace un momento, bueno, ¿el mundo ofrece sabiduría, hermanos? Sí, pero de muy baja calidad, muy adulterada, muy diluida. Te ofrece conocimiento que las consecuencias o los frutos que lleva esa sabiduría, y eso guárdalo en tu corazón, y porque de ahí venimos, hermanos, es que siempre la sabiduría de lo mundano, de lo terrenal, una es diabólica, es animal. Lo dice Santiago mismo en la epístola. ¿Sale? ¿Qué produce esa sabiduría? Siempre va a producir celos, desorden y prácticas perversas. La sabiduría que te da Dios, la sabiduría que emana de Él, siempre se ve reflejada en buenos frutos. Es una sabiduría que es imparcial y es una sabiduría que no es hipócrita. Una persona que está en los estatutos de su Señor puede reflejar o denotar estos frutos. Y de estos hay más: amor, paz, mansedumbre, benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Sale? Una persona que está en los pies de nuestro Señor Jesucristo te transmite sabiduría, te transmite una congruencia, te transmite
su voluntad, ¿sale? Y entonces, ¿cómo saber qué es una buena sabiduría? Los cristianos tenemos un mandato, ahorita lo retomaban en misiones, de ir a todas las naciones, ¿sale? La verdadera sabiduría siempre se va a ver reflejada en el servicio, en las buenas obras. Una persona que ha sido sabia por parte del Espíritu Santo obedece necesariamente a compartir, a servir a los demás como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no puede haber fe que simplemente, bueno, sí puede haber, pero no es lo correcto, una fe muerta. No puedo decir yo creo en Cristo sin hacer acciones que transmitan precisamente parte de su sabiduría. Hemos entendido aquí que la salvación, hermanos, pues bueno, no viene por obras, ¿verdad? La salvación viene ¿por qué, hermanos? Por la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo. Pero sin esa fe en Cristo, yo me digo ser sabio, sin hacer obras, entonces no obedece a lo que Cristo mismo instauró en esta parte. Si yo soy sabio, es porque sigo transmitiendo estas buenas obras, hermano, ¿sale? Y bueno, tengo que puntualizar de nueva cuenta, aquella persona que ha nacido de nuevo, necesariamente tiene que seguir pidiendo la sabiduría para su vida. Eso, tengamos 6 años, tengamos 15, tengamos 50, 80 años, todo el tiempo tenemos que instar en buscar ¿qué? La sabiduría. Nadie puede comprársela y decir, yo ya me la sé, yo ya pasé el examen, porque día con día tenemos que buscar de Él para que nos guíe y nos dé de su sabiduría. Hay cosas que como papás a veces no sabemos, o hay situaciones que se presentan que tienes que tomar decisiones, y a veces las decisiones las queremos tomar bajo nuestros propios impulsos o nuestra propia educación. El día de hoy el cristiano ante todo tiene que buscar de la palabra y decir, ¿qué haría Dios en este momento? ¿Cómo actuaría Dios en este momento? Pero siempre consultando el manual de vida, recordando que tenemos un manual de vida para poderlo hacer, porque de lo contrario, recordemos nosotros que nuestras propias forma de pensar, nos equivocamos. Y muchas veces esas equivocaciones vienen motivadas de nuestros deseos carnales, de nuestros deseos pasionales, de nuestro egocentrismo, de nuestro orgullo, de nuestra envidia. ¿Sale? Y recordar, hermanos, que todo lo que se haga dentro o fuera de la iglesia, hermanos, tiene que tener el tinte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que por sus frutos les vas a conocer. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que llevar a la sociedad, a nuestros hermanos, sabiduría, pero de la sabiduría que solamente Dios da en el servicio, que no es hipócrita, que lleva buenos frutos. ¿Para qué? Para que la demás gente observe que sí podemos ser luz y sal en este mundo. La iglesia local tiene una obligación muy fuerte ante la sociedad, ante todas las personas. No nada más es hablar de los misioneros, o hablar de los evangélicos, de los evangelistas, o hablar de los pastores. Cada uno que ha declarado que Jesús es su Señor y Salvador, tiene la obligación de transmitir la sabiduría que tiene Él, que únicamente Él la puede dar. ¿Cuál es ese principio? El hacernos temerosos, darle su lugar, reconocer que somos miserables pecadores y que es nada más por Él, que lavó nuestros pecados con su sangre, hemos podido ser salvos, libres, y que toda la honra y toda la gloria le pertenece a Él. Puedo yo transmitir la luz de este mundo. Y por último, la invitación, hermanos, pues es que continuemos dándonos cuenta que los cristianos seguimos todavía luchando y batallando con la carne. ¿Sale? ¿Quién de aquí no lucha todavía contra sus deseos carnales, hermano?
Todos. ¿Quién de aquí no sigue pecando, hermanos? Todos, hermanos, todos seguimos pecando. ¿Cuál es la diferencia que hoy nos duele? Que hoy nos duele pecar con aquel que nos amó y nos ha salvado. Que nos sigamos dando cuenta, hermanos, que muchas veces seguimos siendo muy ignorantes, con todo respeto y humildad lo digo, hermanos. Que seguimos siendo necios, que seguimos siendo todavía testarudos a la voluntad de Dios. Y que solamente Él es el que nos puede ayudar de muchas de nuestras conductas que tenemos que seguir cambiando. Primer principio para hacerlo es pensar que nosotros no somos los dioses, que hay un Dios que sí tiene el poder y que nosotros somos egos limitados, que simplemente estamos necesitando la guía y dirección de nuestro Señor Jesucristo. Con eso termino, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te ruego en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a seguir siendo un pueblo sabio en ti, reconociendo que siguen las pruebas de vida, reconociendo, Señor, que seguimos siendo tentados por el pecado, reconociéndonos, Señor, todavía como personas vulnerables. Hemos sido más que vencedores por tu Hijo Jesucristo, y eso nos alegra. Nos alegra saber que nuestro Señor Jesucristo en aquel madero pagó el precio por nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que tu palabra siga siendo lámpara a nuestros pies. Rogamos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga motivando, exhortando, Señor, a seguir siendo fuertes y valientes en este proceso, en este tiempo, Señor, que nos quede en esta vida, Señor. Señor, haznos sabios en ti, Señor, en tu palabra. Te ruego, Señor, en esta tarde, Padre, por aquellas personas que están fuera, Señor, que no te tienen, Señor, y que buscan en lo mundano la sabiduría, y que muchas veces esa sabiduría va espoleada de mal, va espoleada de pecado, de tendencias pecaminosas caídas, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que en estos tiempos te claman, Señor, para buscarte, Señor. Y nosotros, Señor, te agradecemos, Señor, en esta tarde, que tu palabra es viva, que tu palabra es poderosa y que tu palabra nos llena. Gracias, Señor, por todo eso. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con